Bienvenidos a Ronnie Analiza. Bolivia, el MAS, abroga una ley, pero saca muchas y terriblemente peores. Veamos. Hace una semana donde se logró torcer la voluntad respecto a una ley, la 1386. Sin embargo, la respuesta de los sectores en este momento luchando y detrás un pueblo comprometido con la lucha es hasta que se repongan los 2/3 y se abrogue el paquete de leyes. ¿Qué es lo que rechaza? ¿Cuál es el paquetazo de leyes? La ley 1386, que fue la más difundida, es la legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, rompe con el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la privacidad, el secreto profesional, también el secreto de fuentes que protege a los periodistas. Este proyecto además somete al Ministerio Público al poder político porque crea un Consejo Nacional encabezado por ministros que se sobrepone a las funciones de la Fiscalía en casos de legitimación de ganancias ilícitas. La UIF iba a tener acceso directo a las fuentes de información, lo que vulnera el artículo 25 de la Constitución Política del Estado. Podría haber iniciado acciones de oficio sin tener reportes de ventas ni autorización de autoridades competentes, iba a elaborar un anteproyecto de ley de escuchas en los casos de legitimación de ganancias ilícitas, lo que también vulnera el artículo 25 de la Constitución, es decir, tienen que escuchar tu teléfono. ¿Qué dice el artículo 25? Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. La otra ley es la ley 1398, la ley del registro de comercio. Otorga al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad que cumpla las funciones que a la fecha están a cargo de Fundempresa. De esta manera, el Ejecutivo va a concentrar los datos de todos los emprendimientos, rubros, capitales y balances. La ley 1390 es la otra, que es la ley anticorrupción. También es cuestionada por la ampliación de la responsabilidad penal de empresas por los delitos de corrupción de sus integrantes. También las ONG, también las fundaciones y también los partidos políticos. También se cuestiona la prosecución del juicio en rebeldía y la figura de llamado colaborador eficaz, que sería beneficiado con la extinción del proceso en su contra a cambio de la delación, de decir. La ley 1387, la carrera de generales y ascensos en la policía. Esta ley lo pone al ministro por encima de los policías, lo que le permitirá controlar de manera más directa las actividades represivas y de inteligencia del Estado. Se prevé que un proyecto similar se va a aprobar dentro de las Fuerzas Armadas. La ley 1359, la emergencia sanitaria. Se crea el Consejo Nacional conformado únicamente por el órgano ejecutivo, dejando de lado las entidades territoriales, autónomas, colegios de médicos, universidades y sectores interesados. Se aprueba cláusula de confidencialidad de los contratos. Se libera impuestos a la importación de insumos médicos únicamente para el sector público. Ley 342, Plan de Desarrollo Económico. Se establece la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y universidades elaboren su planificación, adecuándola a la planificación del gobierno central. Nos despedimos de la autonomía. Esta es la ley que debe pelear el municipio. La fantochada de nuevo ayer, intento de lavarse la cara después de ser empleado del MAS de Johnny Fernández, es vergonzosa. Sale y dice, gracias a mi carta se levantó la ley, no seas bellaco, viejo. O sea, ¿vos crees que tu cartita retiró la ley? No, la gente en la calle retiró la ley. Y la gente no se ve de la calle hasta que no se retire este paquete en la que involucra la autonomía por la que vos no has luchado nunca. Entonces no seas bellaco. Ley 1405, estadísticas oficiales del Estado. Esta es altamente peligrosa para el censo. Únicamente reconoce como datos oficiales esta ley aquellos presentados por las instituciones públicas certificadas por el nivel central y no así por entidades territoriales autónomas y otros órganos del Estado. Crea una injerencia y vulneración de la independencia de órganos permitiendo que se manipulen sus propios procedimientos de levantamiento de datos. Por ejemplo, los procesos electorales. La ley de derechos reales. Este proyecto de ley de derechos reales prevé que esta entidad ya no pertenezca al órgano judicial y que pase a tuición del Ministerio de Justicia. Vuelve al Ejecutivo igual. Que concentrará la información sobre las propiedades de las personas. ¿Qué concluyo yo? El objetivo no podría ser más alarmante y siniestro. Está claro que todas estas leyes no fueron sacadas una por una. Forman parte de un plan de gobierno de Luis Arce para centralizar el poder de las instituciones y la información de las personas. Mientras estos proyectos fueron aprobados en el legislativo, el país estaba enfrascado en 3 temas de agenda, lo que marca una estrategia: la importancia de la huipala, la persecución política contra los opositores y los enfrentamientos entre cocaleros de los Yungas con la policía en el caso de ADEP Coca. ¿Qué conexiones debemos hacer para describir el estado de cosas hasta aquí? Estamos enfrentando la instalación de un modelo autoritario, encubierto en un celofán democrático. El método, el MAS está utilizando todos los atributos de la democracia en beneficio de ese macabro proyecto. El proceso ha iniciado con un proceso de degradación institucional que lo podemos explicar en los siguientes puntos. Primer punto.
nuestra política exterior. Bolivia está muy cerca de China, Rusia, Irán, Venezuela, Perú, de Argentina, Nicaragua, lo que se podría llamar los chicos malos del barrio, y descuidamos y tensionamos las relaciones con los otros países institucionalmente correctos para construir relaciones que duren a largo plazo y nos conviertan desde la relación en un objetivo de estos países para desarrollar inversiones. El sistema judicial está deshecho, sin independencia, altamente corrupto, sin esquema de división de poderes, solo se puede generar impunidad y favoritismo al gobierno de turno. Tercero, hay una ideología antidemocrática en el movimiento socialista. Desde la perspectiva de la concepción de una democracia entendida por los movimientos sociales, no hay reconocimiento de la división de los poderes y la democracia republicana no existe. La diferencia encuentra un caldo de cultivo para el autoritarismo. 4. Tenemos mucha gente encarcelada y no hay debidos procesos. Quinto punto. Estamos formulando experimentos raros en términos de nuestros procesos electorales. Por ejemplo, las famosas primarias o la elección que se viene el año 2022 del Poder Judicial. No existe auditoría al padrón electoral, lo viene reclamando hace cuántos procesos del pueblo boliviano. Ni al CEGIP ni al CERECI. Es una bomba que va a explotar. La renuncia de la vocal Baptista advierte que el tribunal, y usa un término muy cabal, está secuestrado por intereses ajenos, dice en una parte de su declaración. Desde hace mucho tiempo, Bolivia no tiene datos reales en sus principales indicadores. Por ejemplo, el censo. Esto produce una marcada desigualdad. Concretamente en Santa Cruz, el año 2000 tenía 2.004.750 habitantes. Para el 2017 se estimaba 3.151.680 habitantes. Y el 2020 se proyectó que serían 3.370.060 habitantes. Decimos esto porque la distribución económica y política se hace actualmente con el censo del 2000. Estamos 21 años desfasados en relación a la cantidad de gente. A esto hay que sumarle que anualmente Santa Cruz recibe 70.000 familias que vienen a buscar mejores días en esta tierra. El resultado es que el departamento tiene altos niveles de vandalismo, una estructura social detonada, una capacidad instalada de servicios totalmente colapsada. El MAS aprovecha la política y electoralmente esta brecha demográfica desatendida y a la vez utilizada electoralmente, haciéndonos cada vez más fragmentados geográficamente y demográficamente en el plano electoral. El sistema económico o modelo económico ya no funciona. O sea, la realidad que vive este país. Impulsar el crecimiento de la economía financiando las aventuras empresariales estatales ya no cierra. No hay plata para aguantar los déficits de estas empresas estatales. No hay acceso al sistema educativo. El país requiere con urgencia la construcción de consensos y el presidente Arce ha optado el conflicto como su método para organizar el formato político de Bolivia, ese que él quiere, que es un solo partido. Esto habla de que encontramos a un presidente desorientado por dos motivos. Hay que estar loco para generar altos índices de confrontación en el marco de una pandemia sanitaria y economía, y él la genera. B. Sostener el conflicto fuera del esquema político institucional y llegar a enfrentar al pueblo organizado y maduro a través de sus sectores e instituciones cívicas. El sistema político no tiene conexión con la realidad del pueblo al que sirve, no se conecta. El pueblo boliviano ha atravesado un proceso de maduración intenso con todas las manifestaciones en defensa de su libertad y de la democracia. El populismo ha fenecido como método de interacción entre las élites de gobierno y el pueblo, porque no se puede hacer populismo sin plata. Ingresar a un modelo autocrático es inviable, dado el grado de madurez y de comprensión del pueblo boliviano y su asimilación a la realidad. Lo que ha mostrado Bolivia en esta semana es madurez. Este pueblo no soporta la traición. Está clarísimo, ¿no? Los gobernantes lo tienen que entender tarde o temprano. Dejen sus componendas de entreguismo. Miren cómo a otros actores políticos de otro momento los desapareció producto de la traición. Los que han traicionado los principios de libertad y democracia ya no están en este camino. Han sido identificados y han sido apartados. ¿Qué es un pueblo maduro? Porque usted dirá que es un pueblo maduro. Es la mayor expresión de voluntad popular. Ese es un pueblo maduro. Es el que se expresa por sí mismo e interpela a sus mandantes a resolver los asuntos como se ha planteado en el contrato social firmado en las elecciones. Es un pueblo con poca paciencia, es pacífico y determinado a la vez. En síntesis, el pueblo maduro es la orden superior a la que se deberá subordinar toda la casta política, bajo riesgo de extinción producto de estos abusos. En conclusión, lo que hemos vivido hasta hoy nos lleva a una frase: el pueblo salva al pueblo.